Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo número 26. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Podemos estar en pie? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu Santo. En esta hora, Dios, agradecemos su compañía en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas presentes y gracias por los hermanos y hermanas que juntos le adoraremos en espíritu y en verdad. Gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas sean bendecidos también. Pero, Señor, queremos su bendición también sobre aquellos que, queriendo estar aquí, no han podido. Donde quiera que estén, Señor, que reciban su bendición también. Y ahora, Padre amado, haga posible que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, prepárenos, habilítenos, capacítenos con su Espíritu para entender su palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Espíritu intercede es el título del tema de esta noche. Es bueno entender y comprender el valor de la palabra interceder cuando se refiere al Espíritu Santo. La palabra o el verbo interceder que aparece allí, pudiéramos definirlo de esta manera: rescatar a alguien que está en dificultades. ¿Qué significa interceder? Rescatar a alguien que está en dificultades. Hagamos un poco de historia bíblica en relación al valor del verbo interceder en la persona del Espíritu Santo. Y notaremos en toda la Biblia la presencia del Espíritu de Dios, el trabajo del Espíritu Santo, la forma como el Espíritu de Dios ha obrado y actuado en la vida del ser humano. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Jehová los cielos y la tierra. En realidad dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aparece un nombre plural de Dios. Pero en el versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el primer nombre que aparece es Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Salmo capítulo 33, versículo 6, mira lo que dice. Salmo capítulo 33, versículo 6. Vamos rapidito, hay cosas maravillosas que debemos estudiar hoy acerca de la persona del Espíritu Santo. Salmo 33, versículo número 6. Dice el verso 6: por la palabra de Jehová, ¿qué cosa? Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿cómo dice? Por el ruaj de su boca, por el espíritu de su boca, por el aliento de su boca. De manera que en la persona Elohim, Yahvé Elohim, Ruach Elohim, Bar Elohim, en ese momento, en esa persona divina, aparece el Espíritu de Dios, Ruach Elohim. Cuando los hombres comienzan a multiplicarse, después del pecado de Adán y Eva, aparece una situación difícil. Génesis capítulo número 6. Vamos rapidito. Génesis capítulo 6.
Todo lo que haremos ahora es para entender el verbo interceder que aparece en el capítulo 8, versículo 26 y 27 de Romanos. Si entendemos todo esto, será más fácil entender lo que Pablo quiere decir en el libro de Romanos. Y entonces veremos lo que pasa en el libro de Romanos. Comencemos en Génesis para poder comprender todo lo que hace el Espíritu de Dios y ver a qué Pablo se está refiriendo con el verbo interceder. Génesis capítulo 6. La maldad comienza a pulular en la tierra y entonces ocurre una sentencia divina. Dice el versículo Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Qué cosa, Romanos? Génesis 6, 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y dijo Jehová, ¿qué cosa? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿qué cosa? 120 años. ¿Quién no contendería para siempre con el hombre? Dice Dios, mi espíritu. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu. ¿Quién es el que convierte los corazones? El Espíritu. Por tal razón, los antediluvianos se levantaron. Dice que la intención del corazón de ellos era de continuo al mal. Y Dios establece una sentencia. Mi espíritu no contenderá, mi espíritu no argumentará, mi espíritu no emplazará, mi espíritu no abogará, mi espíritu no discutirá, mi espíritu no emplazará ante el tribunal celestial a los hombres para siempre. Le daremos 120 años. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? ¿Quién inspiró a Noé? ¿Quién le dio un mensaje a Noé? ¿Quién es que mueve a la gente a predicar el Evangelio? De manera que Noé fue el paladín del Espíritu Santo por 120 años. Lo interesante del verbo contender, que aparece ahí, es un verbo legal, forense, que se usa en los tribunales. Es como la discusión que se arma en el tribunal con relación a un acusado. Es la perorata, es la situación que se da donde el Espíritu Santo tiene a una persona que le representa con el mensaje que él da. Capítulo 11, versículo 7 del libro de Hebreos. Vamos rapidito. Estamos estableciendo las bases para entender el verbo. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Quién condenó a los antediluvianos? ¿Cuál fue la experiencia que condenó a los antediluvianos? Hebreos 11, 7. Por la fe, ¿qué dice? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué dice ahora? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pregunto, ¿intercedió el Espíritu por los antediluvianos llevando a Noé que le predicara el Evangelio, sí o no? Sí. ¿La predicación de Noé fue la predicación de un concepto o la demostración de un estilo de vida? La demostración de un estilo de vida. ¿Sí o no? Cuando el Espíritu Santo trabaja en una persona, no anda con palabras ni con conceptos. Hay un estilo de vida. El Espíritu Santo produce el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, y a la persona la transforma de gloria en gloria a la imagen del Señor Jesús. Por tal razón, la predicación del Evangelio es más que hablar. Es mostrar una vida verdaderamente dedicada a Dios. La experiencia de Noé nos dice que las familias sí se pueden salvar. La experiencia de Noé nos dice que no importa la situación del mundo, el Espíritu tiene poder para cambiar al papá, a la mamá y a los hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba acabada la humanidad en el tiempo de los antediluvianos? Sí, Señor. ¿Arrasó Dios toda la humanidad? Sí, Señor. ¿Por qué no arrasó a Noé y su familia? Jesús dijo que en el tiempo final será como en los días de Noé. Y doy gloria a Dios, porque si será como en los días de Noé, hay familias que son fieles. Y hay familias que estarán en pie y verán al Señor en las nubes de los cielos. La parte negativa, úsela usted. Me gusta la parte positiva. ¿Sí o no? ¿Tiene Dios poder para salvar a sus hijos? ¿Qué dice Isaías 49, 25? Tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. ¿Lo dice o no lo dice? El mensaje de Elías, ¿lo dice o no lo dice la Biblia? El mensaje de Elías para este tiempo final es restaurar, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia la prudencia de los santos. Es un mensaje para salvar a la familia, pero muchas veces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dividiendo al papá de la mamá y a los padres de los hijos. ¿Qué relajo es ese?
Es la familia entera que hay que llevar al cielo, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Empieza a restaurar su hogar. Empieza a restaurar su hogar. Empiece a restaurar su hogar. Si algunos de sus hijos andan por ahí como le da la gana, empiece a ayunar y a orar. Y si tiene que amanecer orando por su hijo, hágalo ya, o el demonio se lo va a llevar. ¿Se entiende o no se entiende? Mire, le voy a decir este secretito de lo que tenemos que presentar. Interceder es más que el simple hecho de un verbo. Por favor, entendamos todo lo que tengo que explicarle ahora, para luego ver más claramente lo que viene al final. Es que el humano está descalificado para las cosas espirituales. Estamos acabados. Pablo dice que el pecado mora en nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Las cosas de Dios tienen que discernirse ¿cómo? Espiritualmente. No nos adelantemos, sigamos donde venimos. Número 1, ¿hubo un diluvio? ¿Sí o no? Sí. ¿Arrasó a todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Se salvó Noé con su familia? Sí. ¿Fue Noé la persona que el Espíritu dirigió para predicar a los antediluvianos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces el Espíritu intercedió en favor de los antediluvianos. ¿Cómo? ¿Le llevó a Noé? ¿O no le llevó a Noé? 120 años de predicación, construyó el arca. ¿Abogó o no abogó el Espíritu en favor de los antediluvianos? Sí, y no quisieron. Por eso Cristo dice, y no entendieron, hasta que el diluvio se lo llevó a todos. Y dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué me dice eso? Que hay personas como Noé que estarán haciendo lo apropiado y lo correcto y se irán con Cristo Jesús. El resto es otra historia. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Son estos los días de Noé? ¿Sí o no? Entonces despiértese, mi negro. Despiértese, deje el relajo ya. Tome esta cuestión en serio. Haga el culto familiar, agarre la Biblia, conságrese a Dios, rompa esas amistades que te están trayendo al mundo. Déjate el relajo de un pie adentro y un pie afuera. Disculpen, yo no estoy regañando a nadie. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? O sea que uno tiene que ponerle énfasis a esta cuestión. Sí, porque hay gente muy delicada, compadre, y de repente dice, ¿qué le pasa al negro este que me está regañando? Yo no estoy regañando a nadie, te estoy diciendo que si te acomodas en el pecado, te lleva el diablo y te va a perder. Eso es sencillamente lo que te estoy diciendo. Y alguien tiene que decir las cosas como son y se acabó el problema. ¿O no? Esta cuestión de que de predicador, esto se lo inventó el Señor, pues yo jamás hubiera sido un predicador. Yo pensé que mi vida se iba a ir de otra manera, pero a él le dio el deseo y él es el jefe y el dueño y el soberano, y dice, usted va a predicar porque yo predico. Así que, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Qué verbo estamos estudiando? Interceder. ¿Intercedió el Espíritu o no intercedió? Cuando acaban con todo el mundo, mi pregunta, ¿habló Dios con Noé o no habló con Noé? ¿Escogió Dios a Abraham para tener un pueblo y a través del cual presentar su palabra, sí o no? ¿Aceptó Abraham? Y vino entonces el pueblo de Israel. Pregunto, ¿el Espíritu Santo ungió a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a Canaán, sí o no? Sí. ¿Estaba Moisés lleno del Espíritu Santo, sí o no? Sí. Cuando Moisés se sintió abrumado y acabado por tanto trabajo, le dijo Dios que escogiera 70 ancianos y que tomaría del Espíritu que puso en Moisés para poner en los 70 ancianos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces, ¿quién estaba intercediendo? El Espíritu Santo. Cuando usted estudia la historia de los patriarcas y de los profetas y aún de los reyes, ¿quién es el elemento que está trabajando con todo el mundo para que las cosas se hagan bien? El Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién está presente en todo acto? El Espíritu Santo. Cuando los profetas hablan acerca del Mesías que vendrá, ¿cuál es el elemento clave que relaciona al Mesías con el plan de la salvación? ¿Quién es el elemento clave? Usted lee Isaías capítulo 11, el Espíritu Santo. Isaías capítulo 42, el Espíritu Santo. Isaías capítulo 61, el Espíritu Santo. Así que con el Mesías que viene, el Espíritu Santo es un elemento clave. ¿Está intercediendo el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Cuando Cristo nace, dice Gabriel que nace por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Juan el Bautista desde el vientre de su madre? Del Espíritu Santo. ¿De quién estaba Cristo lleno? Del Espíritu Santo. Mateo capítulo 12. ¿Quién dijo Cristo que hacía los milagros y las maravillas en él? El Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuál verbo estamos estudiando?
Interceder. El problema del ser humano es que el ser humano está acabado. Cuando Cristo vino a la tierra y habló con la mujer samaritana y hablaron de adorar, Cristo le dijo que a Dios hay que adorarlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Cuál es el elemento clave? Espíritu y verdad. Cuando Cristo se va de la tierra, ¿a quién dijo que enviaría en su lugar? Enviaré otro consolador, enviaré el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, ¿qué hacen los apóstoles? Comienzan a proclamar el Evangelio de salvación. ¿Fueron cambiadas las vidas de los apóstoles? ¿Fueron completamente transformados? ¿Cambió toda su existencia? ¿Sí o no? ¿Comenzaron una vida completamente nueva? ¿Sí o no? ¿Estaba el Espíritu trabajando a través de ellos? ¿Estaba el Espíritu intercediendo a través de ellos? A ver, cuando Pedro predicó su primer sermón, ¿quién estaba detrás de Pedro? ¿Quién habló a través de Pedro? ¿Cuántas personas se bautizaron? Vamos al paso. ¿Cuántos se bautizaron en el primer sermón? Muy bien, 3,000. ¿Y en el segundo? Y después de eso, ¿qué pasó con el Evangelio? Dice que se multiplicaba. ¿Y quién llenó todo el mundo conocido con el poder del Evangelio? El Espíritu Santo. Pablo, ¿de quién estaba lleno? Mi pregunta, ¿estaba trabajando el Espíritu de Dios? ¿Qué verbo estamos estudiando? Estamos trayendo toda la historia bíblica para que cuando expliquemos el valor y el significado de interceder, usted diga, porque humanamente hablando no entendemos las cosas espirituales. No importa cuán sabio o inteligente usted sea, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pregunto, ¿ha existido en la humanidad una raza más longeva y especializada y capacitada y brillante y conocedora de las cosas que los antediluvianos? No. 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 Número 1, ¿se enfermaban los antediluvianos? No. Número 2, ¿llovía en la época de los antediluvianos? No. ¿Hacía frío? No. La tierra era como un invernadero. Todo se daba grande y ellos eran gigantes, ¿o no? Imagínense una gente viviendo 968 años. ¿Tenían capacidad para inventar lo que le diera la gana? ¿Y un diablo ahí manillándolo también? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Las cosas que hicieron son increíbles. Tan increíbles son que hoy no se le dice a la humanidad de qué fueron capaces. Tranquilo, no se queden calladitos, porque yo no voy a seguir por ahí, yo voy a seguir por donde yo vengo. Increíble. Sin embargo, toda esa capacidad, pregunto, ¿estaban acabados de salir de la mano de Jehová? ¿Sí o no? ¿Estaba o no estaba ahí el Edén? ¿Sí o no? Entonces tenían un cerebro recién acabadito de formar, con todo ese potencial, y no entendieron el mensaje de Noé dado por el Espíritu Santo. La mente humana carnal, Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos rapidito. Romanos 8, 7. Aquí uno se emociona y el tiempo se acaba. Por favor, comprendamos este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Estamos trabajando con Romanos capítulo 8. El verso 7, ¿cómo dice? Dice Pablo, por cuanto los designios de la carne. ¿Qué dice Pablo? Por cuanto los designios, por cuanto las intenciones, por cuanto los motivos, por cuanto las proyecciones. Versículo 5, Génesis capítulo 6. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, como dice, de continuo solamente al mal. Si el corazón se dañó desde Génesis, imagínense cómo no iba a estar dañado cuando llegamos a la época de Pablo. ¿Se entiende o no se entiende? Espiritualmente estamos completamente acabados. Espiritualmente estamos completamente anulados. La mente, la traducción en griego dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no se sujeta,
no entiende, no comprende, no acopla, no se ajusta a las enseñanzas de Dios, la frase ley de Dios no es solamente los 10 mandamientos, es la Torá. ¿Qué cosa es? La Torá, las enseñanzas de Dios. La traducción de la palabra Torá es el camino a la felicidad. ¿Cómo se traduce? El camino a la felicidad. Mi pregunta, ¿y no es el conocimiento de Dios el camino a la felicidad? ¿Sí o no? ¿Y no son las enseñanzas de Dios el camino a la felicidad? ¿No dijo Jesús, yo soy el camino? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? ¿No dice San Juan capítulo 1, versículo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Lo dice o no lo dice? Tan importante es la enseñanza de Jehová que hasta la personifica en la persona de Jesús. Santifícalo ¿en qué? Tu palabra es. Alabado sea el nombre de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. La tragedia cristiana de hoy día, o mejor dicho, la tragedia religiosa de hoy día, es que la gente comienzan por el espíritu y terminan por la carne. ¿Han visto o no han visto personas religiosas llenas de orgullo? ¿Sí o no? Eso es carnal. ¿Han visto o no han visto personas religiosas con un orgullo más grande que ellos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es carnalidad. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 2, leamos. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos ayuda. 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué verbo estamos estudiando? No olvide eso. Todo esto es para entender ese solo verbo. 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 14. Dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo dice? No importa cuán sabio usted sea, cuántos títulos tenga, usted con su mente poderosa no puede entender la Biblia si el Espíritu no lo inspira. Y si usted la aprende, se pone orgulloso. Y si aprende más, se va peor, se hunde completamente. ¿Sí o no? Mire, desde que usted comienza a sentirse que es mejor que los demás porque aprendió un poquito más, tenga cuidado que el espíritu no anda cerca por ahí. Anda otro espíritu que cayó del cielo y le llaman Satanás, Lucifer, el diablo, como usted le quiera poner el nombre. ¿Se llenó de orgullo Satanás? Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Por qué estamos hablando de esta manera? Compadre, esto se está acabando. Esto se está acabando. Hay que consagrarse ahora. Si usted ama a sus hijos, conságrese, mi hermana. Si usted ama a sus hijos, conságrese, caballero. Si usted no lo hace ahora, el demonio se lo va a llevar. ¿No se está acabando la humanidad? A ver, ¿sí o no? Familia cristiana hecha leña, acabada. Pero el mundo cada vez dice con más cristianos y más oscuridad. ¿Qué relajo es ese? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es eso? Más cristianos y más oscuridad. Más cristianos y menos poder. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué verbo estamos estudiando? No lo olviden. Mi pregunta entonces, ¿necesitamos la intercesión del Espíritu Santo porque tenemos una naturaleza completamente acabada? Sí, Señor. Entonces, pastor, ¿y entonces? Pero ¿y entonces? Diría usted. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Mire qué cosa linda. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito. 1 de Pedro 1, 23. Y entonces, la obra hermosa que hace el Espíritu de Dios. ¿Cómo dice el verso 23? Siendo, ¿qué cosa? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuánto? Entonces, ¿cuál es la clave? La palabra de Dios. Pero ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién trajo la palabra a través de los escritores de la Biblia? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el originador, el inspirador, el soplador? El Espíritu de Dios. ¿Quién es la clave? El Espíritu Santo. Aún el mismo Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: todo pecado y blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
pero el que pecare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ay, mamacita linda. ¿Verdad? ¿Cuál es el verbo que estamos estudiando? Necesitamos la intercesión del Espíritu Santo. Queridos, necesitamos entender y comprender que sin la inspiración del Espíritu, sin la bendición de Dios y la gracia de Cristo, estamos completamente acabados. Pero seamos honestos, ¿verdad que queremos vivir como nos da la gana? ¿Sí o no? Y muy, muy orgulloso, no, que yo sí puedo. Usted no puede nada, compadre. ¿Qué dijo Jesús? Sin mí. ¿Cuál es el verbo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido interceder? ¿Sí o no? Oiga las palabras de Jesús. San Lucas capítulo 24. Me gusta con el respeto que Cristo trata a la persona del Espíritu Santo. Y hoy día cuántas barbaridades se dicen, Dios mío. Ustedes no tienen idea de todo lo que tengo que oír en cada lugar que voy. No sé si es el demonio que tiene un empeño loco contra el Espíritu de Dios. San Lucas capítulo 24, versículo número 45. Entonces, ¿qué dice allí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así, ¿qué cosa dice? Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué dice ahora? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿qué dice? De poder de lo alto. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Hechos capítulo número 1. ¿Cuál es el verbo que estamos estudiando? No lo olvide. Hechos capítulo número 1, versículo número 4. Y estando juntos, dice Lucas, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué? Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mi pregunta, ¿era la presencia del Espíritu Santo que los capacitaría, habilitaría para hacer la obra misionera con poder? ¿Sí o no? Sí, Señor. Necesitamos entonces ser personas arrepentidas, personas convertidas, personas nacidas de nuevo, para entonces ser llenos de la unción del Espíritu de Dios y habilitado para hacer una obra poderosa en todo el mundo. Amén. ¿La hicieron los discípulos? ¿Cuál es el verbo? Le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los discípulos estaban preparados después de estar 3 años y medio con Jesús para hacer una obra gloriosa como la que hicieron? No, al contrario. Si usted lee el Evangelio según San Marcos, déjeme decir esto con delicadeza y con respeto. Si usted quiere leer un Evangelio o una parte de la Biblia donde a los discípulos le dan palos que ustedes no tienen idea, lean San Marcos capítulo 8, versículo 25 en adelante. La primera parte de San Marcos es quién es Jesús. La segunda parte de San Marcos es quiénes son los discípulos. Y si ustedes leen lo que escribe Marcos por inspiración o por asesoramiento de Pedro, ustedes se quedan con la boca abierta. Le dan una paliza a los discípulos, que es vergonzoso lo que hacen. El chisme es una cosa seria. Mira cómo se quedan como... Bueno, démosle otro poquito más a los discípulos. Sin el Espíritu de Dios, ¿qué hubiera pasado con los discípulos? Número 1, ¿quién negó 3 veces a Jesús? Número 2, ¿quiénes fueron tan barbarazos que trajeron a su mamá para que le dieran una posición alta en el... Número 3, ¿quiénes pidieron a Jesús su apoyo para quemar Samaria? Señor, ¿tú quieres que oremos para que descienda fuego y lo queme a todo? Y eso les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo le llamó Jesús? Boanerges, hijos del diablo, hijos del trueno. Thor es un dios nórdico, un demonio nórdico que destruye todo. Así que 2 discípulos de Jesús eran hijos del diablo. ¿Usted sabe lo que es eso? Mi pregunta, ¿fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Fueron cambiados?
Murió Jacobo predicando el evangelio atravesado por una espada que Herodes mandó. Juan, ¿sí o no? Juan el discípulo amado se entregó y se dedicó a predicar. Se hizo maestro de santidad. Hay un pequeñito libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, de Elena G. de White, se lo recomiendo. Y ahí dice que Juan fue tan cambiado y transformado por el Espíritu que se convirtió en maestro de santidad. El hijo del diablo, ahora maestro de santidad. Qué cosa linda, ¿eh? Mateo, ¿qué era Mateo? Un ladrón. ¿En qué se convirtió? En San Mateo. ¿Cambia el espíritu de la gente? Entonces ya no se resista más. Si no se produce un cambio en la vida suya, si el Espíritu no lo convierte ni hace de usted una persona arrepentida, compadre, está perdiendo el tiempo. Necesita el Espíritu tomarlo a usted como tomó a Noé y convertirlo en un testimonio para que la gente crea, no lo que usted dice, sino lo que usted es. Ese es el punto. ¿Cuál es el verbo? Y dice Romanos 8, 26, 27. Veamos una frase maravillosa que aparece allí. Romanos 8, 26, 27. Hay una frase increíble que jamás el ser humano podrá entender. Dice gemidos indecibles. Romanos 8, 26. ¿Qué dice el 26? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién puede explicar los gemidos del Espíritu? Nadie. ¿Cómo se siente el Espíritu con un pequeñito corazón como el suyo, donde tiene años insistiendo para que se entregue y se arrepienta, y usted no le da la gana? Ay, madre mía, mire, por suerte que yo soy un pobre pecador. Óigase, Dios mío. ¿Tiene años el Espíritu bregando con la gente, sí o no? Sí. Hasta con los miembros de la misma iglesia. Y le dice el Espíritu, mira, mi negro, tiene que dejar ese mal hábito. Sí, porque sí. Mi negro, eso no te está ayudando. Mira, no está creciendo el Espíritu. Mira que eso no te... Deja esa mojiganga, compadre. Cuando usted lo encuentra en un hospital, podrido por dentro, que se lo está llevando el demonio, usted le ve la... pastor. Digo, pastor, coge. Pastor, coge ahí, abusador. Isaías capítulo 50. ¿Cuál es el verbo que estamos estudiando? Isaías capítulo 50. Mire a dónde llega. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la frase? Gemidos. ¿Usted cree que el Espíritu le gusta que la gente sufra? Dice el Salmo 32, no sea como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Es verdad o no es verdad que hay gente que hay que darle duro para que se acerquen? ¿Sí o no? Mire lo que le pasa a la gente que no hace lo que Dios dice. Recuerde que hemos dicho en Romanos 8:7 que los designios de la mente carnal no se sujetan a las enseñanzas de Dios, no se sujetan a la Torá de Dios, no se sujetan a la belleza del conocimiento de Dios, no acepta, no concibe, no percibe, no recibe, no quiere la belleza del camino de la felicidad, que significa la Torá. Por tanto, vive un camino de infelicidad, un camino de desgracia, un camino de dolor y sufrimiento. El Señor entonces en Isaías, mire qué cosa dice. Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice ahora? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese ¿dónde? En su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis ¿de qué cosa? De teas, de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Lo dice o no lo dice? Ok, ¿tú lo dice o no lo dice? Sí. ¿Tú no quieres caminar como yo digo? Sí, está bien mi negro, adelante, ve como te dé la gana. Aquí está la mamá orando por ese tipo que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Pero Dios tiene que atender la oración de esta madre, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando aquel está en un hospital abierto, lleno, podrido por dentro, que no lo pueden ni cerrar, con gritos y gemidos indecibles, entonces ahora llega uno. Ahora llega el pastor, que el Señor manda.
A mí esto de andar con... Vamos a poner una historia real. ¿Qué le parece con una historia real? ¿Le parece bien? Sí. Quiera el cielo que no se me zafa el nombre. Un señor se está muriendo de cáncer en la garganta. Imagínese un tipo en la cama, muriéndose, la esposa y los hijos en el salón, esperando solo que se muera. ¿Ustedes entienden eso? Es como en la casa cuando llegaba la época de Navidad, que éramos muchachones, que había que asar el pollo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mamá temprano sazonaba ese pollo, compadre, ahí estaba todo el mundo haciéndose ilusión con el bendito pollo. Ah, ya yo no como pollo. Y entonces, óigase, eso olía y todos estábamos ahí velando el pollo. Así estaban velando a este pobre hombre, esperando que se muera. Y me llama la hija, mire que mi papá se va a morir, que tiene cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, usted sabe cómo somos nosotros los pastores, corriendo para el hospital, compadre, porque este tipo se está muriendo. Cuando llego al hospital me dice la doña, hay un pequeño detalle que yo le tengo que decir. Digo, sí, cómo no, dígame. Usted dice que su papá se está muriendo. Sí, esta tarde se muere, dice el médico. Digo, bueno, y entonces, me dice, mire, solo quería decirle que mi papá no quiere saber de religión. Digo, bueno, no hay problema, te ven, hay gente que son así, no te preocupes, no te preocupes. Pero tampoco quiere saber de pastores. Digo, oh. Dice, así que si cuando usted entra, él lo saca y lo echa de la habitación, no se sienta mal. Y le digo, ¿y por qué usted no me lo dijo antes de venir? Dice, porque si se lo digo, usted no iba a venir. Y me reí y dije, tal vez no hubiera venido, pero yo creo que hubiera venido. Entro a la habitación, déjeme abreviar la historia porque el tiempo ya se me fue. Entro a la habitación y ahí está el hombre con esto cubierto porque el hombre ya se va. En la cara se le nota la palidez de la muerte. La esposa, los hijos, todo el mundo ahí, sin hablar. Un silencio espantoso. Y entro y le digo, señor fulano, usted es un hombre muy privilegiado. Oiga, ¿a quién se le ocurre decirle privilegiado a un tipo que se está muriendo de cáncer? El tipo me miró con una mirada fulminante y se molestó el hombre. Me dice, ¿por qué usted me dice que yo soy un hombre privilegiado? Digo, ay, mi madre, ¿qué es lo que yo dije? Digo, bueno, número uno, tiene una familia que le ama. A mí esa gente no me ama nada. A mí esa gente que no me... Sí, puso rojo de la ira el tipo. Digo, entonces si no lo aman, que se salgan de la habitación. ¿Por qué se salgan? Digo, se salen de la habitación. Se sale la esposa, una señora ya mayor, un señor mayor de 80 y tantos años. Sale toda la familia y cuando salieron cerré la puerta y sentí ese calentón que uno siente en la cabeza y en la espalda cuando el espíritu viene. Entonces lo miré y le dije, usted es un hombre privilegiado. Y me mira y me dice, ¿por qué tú me dices privilegiado? Digo, porque el Señor lo ama. Y a pesar de todas sus diabluras y toda la vida que usted ha vivido, aquí en el borde de la muerte, usted sabe que se está muriendo, ¿verdad que usted lo sabe? Oiga, usted no puede hacer eso allá. Y me dice él que sí. Digo, mire, me manda Dios a mí que venga a interceder y ayudarle para que usted se entregue al Señor y no se pierda. Después de tantos años de poca vergüenza en la vida que usted ha vivido, mire hasta dónde llega el colmo de Dios, que lo ve en esta cama hecho leña y me manda a mí para que usted se entregue al Señor. Yo quiero 5 minutos, solo 5 minutos. Y se queda así medio asustado. Porque ya no soy yo que le estoy hablando. ¿Quién es que le está hablando? ¿No dijo Jesús que el Espíritu hablaría a través de nosotros? Y le di, comenzó a llorar. Le digo, ¿usted acepta a Jesús como su salvador personal? Sí, Señor. ¿Usted se entrega en la mano del Señor? Sí, Señor. Y todo, sí, Señor. Digo, ¿usted entiende lo que yo estoy diciendo? Sí, Señor. Cosa linda, mamacita linda, caramba. Cosa linda. ¿Cuál es el verbo que estamos estudiando? Y ahí echó leña, podrido con un cáncer. Entonces entendió la gracia de Dios. Hay hombres y mujeres que cuando ven su hijo en un ataúd, en un funeral, en una funeraria, entonces ¿qué entienden? ¿Sí o no? Sí. Y aceptó a Jesús. Y se entregó al Señor. Y cuando pasaron los 5 minutos le dije, terminé de orar, dije, ya me voy. Y me agarra una mano. No se vaya. Y yo sí me voy. No se vaya, que me voy, no se vaya. Y me hacía jalar mi mano. Yo le dije 5 minutos. Y hasta que me zafé. Y me decía llorando, no se vaya. Y yo sí me voy. Fueron 5 minutos y se acabó. Quedó llorando, abrí mi puerta y me fui. Cuando salí al pasillo comencé a temblar. Me puse nervioso. Usted sabe lo que es el último momento en la vida de un ser humano, que se va a morir y que se va a perder por la eternidad. ¿Cuál es el verbo que estamos estudiando? Usted no entiende ese verbo.
Mire la vida barata que vivimos, la indiferencia con que vivimos. Y la gente que se muere sin Cristo se pierde por la eternidad. ¿Sabe lo que es la eternidad? Mire cuánta vida cristiana floja, sin sentido. Cuánta gente jugando con la salvación, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es que despierta a uno para entender eso? Por eso gime con gemidos indecibles. Nadie puede explicar cómo un corazón humano derrota el Espíritu de Dios cuando le dicen no. ¿Sabe el todopoderoso Espíritu Santo derrotado por... Mire, por favor. ¿Es así o no es así? Aquí hay personas que el Espíritu ha estado luchando años por año y siguen con su indiferencia. ¿Sí o no? A veces le digo al Señor, gracias que yo solo soy un pobre negro. Pues mire, yo lo parto por la mitad, compadre. O se arrepienten. Es más, mire qué versículo me gusta. Este versículo me gusta. Oiga, perderse estúpidamente. Usted está loco. A mí me gusta este versículo. Discúlpenme, uno tiene que ser sincero. Yo no estoy vendiendo ningún producto, yo estoy ofreciéndole la salvación. Una cosa le voy a decir. La salvación no es una fruta podrida que hay que venderla rápido porque si no se daña. Usted se equivocó. La salvación es una persona y se llama Jesús. Es usted que se queda honrado cuando recibe a Jesús. Déjese de mojiganga. Salmo capítulo 7, versículo 12. A mí me gusta este versículo. Disculpen, yo soy caribeño y gracias a Dios que estoy aquí en el equipo. Me da risa porque hay mucha gente que tengo que ir a lugares. ¿Saben que hay muchos lugares que la gente es muy, ¿me entiende? Muy así, óyeme, ¿me entiende? Uy, cuando el negro llega, algunos se espantan y dicen, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Póngase en la cosa. Salmo 7:12 dice la Biblia, si no se arrepiente, ¿qué cosa? Él afilará su espada. ¿Para qué afilará la espada? Para cortarte la cabeza, compadre. ¿Qué hizo con los antediluvianos? Los arrasó. ¿Qué hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Y qué hará con usted si no se arrepiente? Le cortará la cabeza y se acabó el problema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Terminemos esto porque el tiempo se me acabó. Oiga, pero es linda la Biblia, ¿no es linda la Biblia? Compadre, esta es una buena noche para poner las cosas en claro. Si usted tiene deuda, páguela. Si no tiene con qué pagar, bueno, pues mire a ver, busque orientación, pero resuelva sus cosas. No acumule pecado sobre pecado y no me vean con el cuento de que Dios será misericordioso. Usted se equivocó, compadre. No crea que Dios es un muñequito que usted lo puede relajar. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Si no se arrepiente, ¿qué dice el Señor? Él afilará su espada. ¿Estamos listos para aterrizar? A ver, ¿estamos listos o no estamos listos? ¿Cuál es el verbo? ¿Están listos para el aterrizaje? Cuando Jesús se iba, habló de enviar el otro consolador. La palabra consolador, paracleto, significa abogado, ayudador, maestro, guía, defensor. Todo lo que signifique ayudar significa consolador, paracleto. Y la palabra paracleto es bien interesante y bien profunda. Ahora bien, ¿recuerdan a Noé? ¿Quién trabajó a través de Noé? ¿Cuál fue el mensaje de Noé? El mensaje de Noé fue una familia consagrada a Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Noé? ¿Se salvó Noé? ¿Se salvó su esposa? ¿Se salvaron sus hijos? ¿Las esposas de sus hijos? Ese fue el mensaje de Noé. El Espíritu Santo transformó la vida de Noé y fue un testimonio para los demás. ¿Quién era el testigo del Espíritu Santo ante el tribunal celestial para condenar a los antediluvianos? Noé. ¿Quién condenó a los antediluvianos? Noé. Mi pregunta entonces, ¿con quiénes cuenta el Espíritu para resolver la situación hoy día? Escuche ahora San Juan 16:8. Vamos rapidito. Cuando Cristo se iba,
dijo que el Espíritu Santo vendría. Y aquí aparece un verbo interesante y terminaremos con este verbo. San Juan 16, versículo 8. ¿Qué dijo Jesús? Y cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Versículo 7, al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿qué dice ahora? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Elenco. ¿Qué significa elenco? Significa convencer. Significa presentar las evidencias de manera tal que el acusado no pueda decir nada. Convencer, elenco, es un verbo forense, un verbo que se utiliza en los tribunales. Cuando usted va al tribunal, presentan las evidencias, las pruebas. El Espíritu dice, presentaré las pruebas, que somos nosotros los cristianos, de manera tal que los de afuera que rechazaron el mensaje no puedan decir nada. ¿Cuál es la evidencia? Una vida consagrada, una vida convertida, una vida arrepentida, una vida ungida del Espíritu Santo, vestida con el manto de su justicia, que refleja la imagen de Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué es lo que dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas, la santidad de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el cielo dijeron, han dicho y dicen que el testimonio ante el tribunal para condenar este mundo somos nosotros los cristianos. El cielo espera por nosotros para que nuestra vida refleje la santidad de Jesús, la imagen de Jesús. Segunda de Corintios 3:18. Y seremos transformados de gloria en gloria por el Espíritu a su imagen. ¿Lo dice o no lo dice? En conclusión, ¿cuál es el verbo? Pablo nos está diciendo entonces que es el Espíritu de Dios que nos hace entender, comprender lo que Dios ha hecho en nuestro favor. No solo somos esclavos de la justicia, no solo somos hijos de Dios, ahora somos el testimonio de Dios. Ahora somos la evidencia de Dios, ahora somos la prueba del Espíritu de que el mundo está en pecado y nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida, somos ante el tribunal la evidencia de que no tienen excusa para perderse. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mi pregunta entonces, ¿acepta el desafío de ser la evidencia del Espíritu? Entonces cuando llegue a la casa hay cosas que hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si tiene que hacer llamadas para romper amistades, hágala, rompa esas amistades que no le ayudan en nada. Si tiene que decirle a personas que no vuelvan a su casa, dígaselo, mira, no quiero que me visite de hoy en adelante jamás. No haga decisiones fuertes para que usted vea. Jesús dijo, el reino de los cielos se hace y solo los... No, dice violentos. No es valiente, dice violentos. Yo le hago una pregunta. Bueno, déjeme ver si digo esto con cuidado, Daniel. Yo fui joven en esta iglesia o no. 18 años tenía cuando yo llegué aquí. Gagarín, 18 años. Oye, aquí había una niñita, pero preciosa muchachita que viene aquí, compadre. Y dije, wow. Pero dije, no, espera un momento. Yo no vine aquí a buscar mujeres, yo vine a buscar a Jesús. ¿Usted no cree que las tentaciones llegaron? ¿Qué tuve que ser? Violento. Porque el cuerpo me decía, mete el duro, dale para allá. No. Y el demonio, no sea estúpido, no sea bobo. No. Y una, camina. No. ¿Y con qué cara me paro yo aquí hoy? ¿Me entienden o no me entienden? Violento. ¿Está usted dispuesto a ser violento? Mire, déjese de cuentos, se lo digo así con palabras llanas. Si usted no arregla eso, usted se va a perder. Dejémonos de cuentos. Con Dios no le venga con cuentos. Y no me van con ese relajo de que el Señor es misericordioso. ¿Quemó a todos los de Sodoma y Gomorra? ¿Los quemó o no los quemó? Misericordioso, arrasó con los antediluvianos. ¿Qué le dice a usted que usted en ese relajo se va a salvar? ¿Sí o no? No me gusta como ese tipo predica, dijo una señora. Me dijeron, ¿tienes que hablar con esa señora? Como no, y hablamos y nos sentamos. Digo, me dicen que no le gusta como predico. No me gusta. Entonces le contesté, dígame una cosa, ¿usted es casada? No, yo soy divorciada. Ok. Después que usted se divorció de su esposo, ¿cómo ha sido su relación con el Señor Jesús? Bueno, ahí. ¿Ha tenido novio? Sí. ¿Se ha acostado con alguno de ellos? Sí. Digo, pues la borraron en el libro de la vida.
¿Se acabó el relajo? ¿O no? ¿No le dijo eso el Señor a Moisés? Al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. ¿Lo dice o no lo dice? Pero la gente cree que están relajando al Señor. Viven como le da la gana. Y creen que, ay, el Señor es misericordioso. Espérate que llegue el final de este relajo y no arregle tu vida con el Señor. Perdonen, creo que me excedí. Pero ¿verdad que estamos claros? No, yo no tengo... Si me excedí, pero le estoy diciendo la verdad. ¿O no? Señores, no es tiempo de entretener a la gente. No es tiempo de entretener a la gente. Es tiempo de gritarle a la gente que se arrepientan, que se entreguen al Señor. Oiga, qué pregunta más extraña, y aquí voy a terminar. ¿Verdad que entendimos un poco el verbo interceder? ¿Verdad que es el Espíritu que nos ayuda a entender las cosas espirituales? Mi pregunta para usted: si usted sabe que el Espíritu tiene que arreglar cosas en su vida, póngase en pie. Recuerde que el verbo interceder se puede definir como rescatar a alguien que está en dificultad. ¿Qué cosa significa interceder? ¿Está usted en dificultad espiritual? Si usted está en dificultad espiritual, levanta la mano conmigo. Segunda pregunta: ¿está su nombre registrado en el libro de la vida? Déjeme cambiar esta tercera pregunta. ¿Quiere usted darle el derecho legal al Espíritu Santo para que empiece a reparar su vida espiritual? Entonces, levante la mano conmigo. Espero en el Señor que usted sea sincero o sincera, no conmigo, sino con Dios. Querido, querida, no juegue con el Señor. Al regresar a tu casa hoy, sé violento, di no al pecado. Sé violento, levántate temprano. Sé violento, agarra la Biblia. Sé violento, ora cada hora del día. Sé violento, dile a la gente que Cristo Jesús viene pronto, que ahora es el tiempo de entregarse al Señor. Sé violento, porque por las buenas no lo va a hacer. Sé violento. Si hay una persona en pecado que tú conoces, que está con su poca vergüenza, dile la cosa clara, con amor, pero dísela. Y sé violento, no te mezcle ni te envuelva en cosas sucias y raras. Libérate de esas cosas, mi negro. Clama al Señor y el Señor te ayudará. Amén. Levanta tu mano bien en alto y juntos oremos a Dios. Padre querido, levantamos la mano rogándole que el Espíritu interceda por nosotros. Amén. Señor, que haga que nuestra mente entienda, que haga que esa simiente incorruptible que viene de lo alto por su palabra se alimente en nosotros y podamos crecer espiritualmente. Amén. Que el Santo Espíritu haga que permanezcamos en Cristo, unidos a Cristo. Que el Espíritu Santo haga que la savia hermosa de Cristo nos dé vida, salvación. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Que el Espíritu Santo nos convenza. Que el Espíritu Santo nos tome y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Amén. Y que nuestro testimonio, Señor, sea tan alto, tan puro, tan santo, que inspire a otros a entregarse a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, Dios, levantamos las manos, dándole todo el derecho para que haga en nuestra vida su voluntad. Amén. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Amén, Señor.